Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar que tenemos programado sobre SQL Server 2014. El mismo va a ser grabado para que después se pueda ver de forma totalmente offline. Les pido que si alguien no me está escuchando, tiene algún problema de visualización con lo que estoy mostrando en la pantalla, me lo haga saber a través del chat, que es nuestra vía de comunicación. Primero me presento. Mi nombre es Maximiliano Damián Acoto. Trabajo en SQL Server desde la versión 4.2, donde hago consultoría para unas cuantas empresas de Argentina y Latinoamérica. Soy socio fundador de TriggerDB Consulting, del grupo Conduit, donde también soy reconocido como MVP de SQL Server desde el año 2005. Aquí en este primer slide les dejo la página comercial donde pueden contactarnos por algún tipo de trabajo que ustedes estén necesitando, sea sobre SQL Server. Lo que vamos a estar viendo hoy, básicamente en este tiempo que tenemos, es las novedades que trae SQL 2014 con respecto a High Performance. Uno de los grandes puntos de SQL Server 2014 tienen que ver con la alta performance que se le está dando a las bases de datos, sobre todo a las bases de datos transaccionales o también dichas OLTP. Aquí tenemos un primer cuadro donde una de las funcionalidades más importantes que trae SQL 2014 es el concepto de in-memory. In-memory, para los que todavía no lo conocen, es una funcionalidad que empezó en SQL Server 2008 R2 con lo que es Power Pivot y siguió con SQL 2012 con lo que son los Column Store Index. Y en SQL 2014 se integró al motor de base de datos la posibilidad de tener tablas en memoria, 100% en memoria, y que las transacciones se hagan sobre estas tablas en memoria, logrando así un throughput de nuestros sistemas y una escalabilidad muy superior a los modelos estándar que hoy conocemos. Básicamente esto, ¿por qué se da? Porque, bueno, el costo de la memoria RAM hoy en día es un valor mucho más chico que los discos de estado sólido, y lograr tener gran cantidad de RAM en un servidor de base de datos nos podría aumentar considerablemente la performance. Acá les muestro un ejemplo público de la agencia Bwin, que muchos de ustedes quizás conocerán, que es una agencia de apuestas online, donde básicamente en SQL Server 2008 tenían unos 15.000 requests por segundo, y trabajando con SQL Server 2014, lo que pudieron lograr con las tablas in-memory es una performance de casi 250.000. O sea, estamos hablando de casi 16 veces el crecimiento en performance por el uso de las tablas in-memory. Obviamente que esto no es todo color de rosas, porque no es que agarro una tabla y la pongo en memoria así simplemente, sino que tengo que definirla como tabla en memoria, y tienen algunas restricciones las tablas en memoria, pero sí son una solución que puedo empezar a tomar en cuenta a la hora de diseñar mi aplicación. Los beneficios que básicamente se obtienen con este tipo de tablas en memoria es una baja latencia, porque digamos todas las transacciones y todas las operaciones se hacen justamente en RAM, donde en algún momento obviamente se persiste en disco. Yo aquí puedo decir que esas tablas sean persistidas o no persistidas, y si son persistidas, en algún momento vamos a trabajar con un file group básicamente. Entonces los tiempos que vamos a tener de latencia van a ser muy bajos. Estas tablas en memoria obviamente van a requerir que el servidor de base de datos, el dimensionamiento de memoria RAM sea mucho más amplio de lo que hoy estamos considerando, pero a una mejora de performance considerable. El cuadro de la derecha muestra básicamente la arquitectura que tiene SQL Server, que muchos quizás de ustedes ya conocen. La parte que vemos en rojo ahí es lo que se está agregando en SQL 2014 como tablas in memory. Una cosa interesante a mencionar de las tablas in memory, que no es un producto aparte de SQL Server, es una funcionalidad de SQL Server. O sea, no hay un SQL Server in memory y un SQL Server no in memory.
es una funcionalidad más, o sea, es como creo una tabla dentro de un SQL Server. Con lo cual no es que tengo que comprar un producto aparte o licenciar algo aparte con tablas in-memory. Bueno, esta arquitectura de alta performance, esta arquitectura de poder tener una escalabilidad mucho mejor de la que hoy tenemos, también nos da la posibilidad no solamente de tener los datos in-memory, sino que la compilación de los store procedures, que es la parte aquí de lo que es Transact SQL, compilación. ¿Eso qué es básicamente? Hoy podemos, digamos, generar en toda la memoria para que no haya compilaciones de store procedures y poderlos tener procesados también en ese lugar. Esto que nos va a permitir en todo el esquema de SQL Server, de vuelta, como comenté hace un cachito, tener mucha performance, mucha escalabilidad y con un bajo costo en tocar las aplicaciones funcionales. Eso es lo que se está buscando, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones, como les comentaba, que tienen las tablas in-memory. Estas tablas in-memory, por ejemplo, no soportan foreign keys. Estas tablas in-memory, por ejemplo, no soportan algunos tipos de datos. Estas tablas in-memory no soportan identity o columnas calculadas, como vemos ahí. Si tengo una identity, un autonumérico, en español, lo vamos a tener que transformar a una secuencia, que es un tipo de objeto que apareció en SQL 2012. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que no es que agarro una tabla que hoy tengo en el sistema funcionando y le pongo un tilde, un checkbox y la transformo en memory, sino que tengo que crear una tabla nueva con un concepto in-memory y tengo que ver si la tabla que yo tengo en el sistema puede ser migrada a in-memory o no migrada a in-memory. Esto va a requerir, obviamente, pruebas, va a requerir algunos cambios, con lo cual no es totalmente trivial ni directo. Tablas, imagínense como, no sé, la tabla de una llamada telefónica para una empresa, una telco, pues una tabla candidata a poder estar 100% in-memory. Bueno, tablas transaccionales con miles y miles de millones de registros, cientos de millones de registros, pero que necesito un tiempo de respuesta muy alto, como en el caso de Bwin, también va a generar, digamos, posibilidades a esta arquitectura nueva que tenemos en 2014. Bueno, aquí vemos un ejemplo donde lo que hacemos es crear una tabla, como ustedes crean habitualmente hoy en su SQL Server, y aquí le estamos agregando los switch o las operaciones que tienen que ver con la opción de in-memory. Fíjense que estoy creando el índice en non-cluster, le vamos a poner lo que son los bucket count, que eso vendría a ser, digamos, los bloques en memoria que voy a usar en esta tabla. Tenemos que hacer, digamos, un dimensionamiento de cuánto es ese valor. Hay algunos queries, stores, scripts que andan dando vuelta por ahí que uno puede, digamos, utilizar para calcular estos valores que están acá. Después vamos a observar las últimas opciones diciéndole que la tabla está optimizada en memoria. Esto quiere decir que es una tabla justamente in-memory. Y si quiero que los datos sean persistidos, y que quiero que sea persistido, ¿no? Puedo querer que sea una tabla 100% temporal, con lo cual lo único que me interesa persistir son los esquemas, o que sea una tabla, digamos, real, una tabla de transacciones, y que lo que yo quiera persistir son los esquemas y los datos, como estoy yo indicando ahí en el último cuadro rojo. Esto es bastante importante porque, digamos, lo que nos va a dar es qué tipo de tabla vamos a usar y cómo la queremos usar. Bueno, este otro ejemplo que está aquí, lo que vamos a estar haciendo es, en este caso es un store procedure, un procedimiento almacenado en español, donde lo estamos transformando en su modo de compilación. Fíjense que tengo el modo de compilación ahí, en un store procedure in-memory 100%. Entonces no va a haber tiempos de compilación ni recompilaciones para este procedimiento almacenado, ¿no? Otra de las opciones que surgen en SQL 2014 y que tiene también que ver con todo lo que es in-memory es la posibilidad de utilizar los famosos Column Store Index. Los índices Column Store son índices que aparecieron en SQL 2012.
los cuales básicamente lo que nos permiten hacer es trabajar con una arquitectura como la que estamos viendo acá, donde tengo las columnas y voy a guardar la información de forma columnar. Pero más allá de esto, esta información que yo creé, este índice, non-cluster, o cluster, digamos en SQL 2014, se van a comprimir con un fuerte algoritmo y se van a almacenar en memoria estos índices. Están persistidos en el disco, pero todo el tratamiento del índice y los datos del índice están en memoria. Esto que generaba en SQL 2012, una performance altísima. Queries o procesos que usaban estos índices podían ganar hasta un 300% de performance, que es un número bastante interesante. Ahora bien, en SQL 2012 el problema que tenían estos índices es que solamente se podían crear para lectura. ¿Qué quiere decir? Si bien están pensados para esquemas más data warehouse, estos índices, si yo creaba un índice column store index sobre una tabla, a esa tabla no le podía hacer ni insert, ni update, ni delete. O sea, me daba un error técnicamente. Con lo cual, para un OLTP eran inviables estos column store index. A partir de SQL 2014 nosotros vamos a poder crear índices column store con la posibilidad de hacer updates. O sea, vamos a hacer el cluster index, digamos, column store, y eso nos va a permitir básicamente poder hacer insert, update y delete sobre las tablas. Con lo cual, estos índices que eran muy potentes para el esquema de Data Warehouse, ahora los podemos incorporar en nuestro sistema transaccional OLTP. Esto no es que esto funciona con tablas in memory. Tablas in memory es una funcionalidad, column store index es otra funcionalidad, pero todas estas funcionalidades apuntan a la high performance desde la memoria. Son cosas distintas, ¿no? O sea, en esta de column store index yo no tengo que tocar las tablas, sino tengo que crear un índice básicamente, con las posibilidades ahora que sí me da 2014 de poder hacer, digamos, las actualizaciones, ¿sí? Bueno, acá es un cuadro comparativo sobre, digamos, una tabla donde tiene 101 millones de registros. ¿Sí? No es una tabla chica, pero tampoco es una tabla de las más grandes. Donde podemos ir viendo, digamos, las diferentes opciones que tengo con esa tabla sin, digamos, column store index y con esa tabla con un cluster column store index, cuánto pesaría, ¿no? Que es el último valorcito que tenemos ahí. O sea, si creo un clúster normal sobre la tabla, voy a tener los 19,7 GB. Y si creo un column store index, que además está comprimido ese índice, voy a tener menos de 6,9 GB. ¿Sí? Esta alta compresión y los algoritmos de usar en memoria, además de la forma en que se almacenan estos índices, que no es la tradicional, sino que es por columna, hace que la performance sea muy alta sobre las operaciones de búsqueda sobre este tipo de tablas. Otra de las funcionalidades o features que se le fueron agregando al servidor de base de datos es en SQL 2014 la posibilidad de extender el buffer pool. ¿Qué es el buffer pool? El buffer pool, vamos a hacer un repaso de arquitectura para aquellos que la conocen bien y para los que no, hacemos una introducción al mismo. Es lo siguiente, es una porción de memoria donde yo cada vez que hago una captura de datos del físico, digamos del file system, del MDF, esos datos se van a alojar en el buffer pool. Y el SQL Server va a tratar de usar lo mayor posible el buffer pool para no ir a disco. Va a tratar de hacer los updates en el buffer pool y después en algún momento, obviamente, va a bajar a disco. Y si el dato está en el buffer pool, no lo va a ir a buscar de vuelta al disco. Esta arquitectura es la que viene funcionando desde hace casi toda la vida de SQL Server. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Supongamos que tenemos un servidor con 32 GB de RAM. Y digo, bueno, mi buffer pool, ¿cuánto va a ser mi buffer pool? Y mi buffer pool, más de 32 GB de RAM no va a ser. SQL 2014 lo que nos permite hacer es crear una extensión de este buffer pool en discos rápidos. Lo puedo hacer en discos lentos, si quisiera, pero digamos la ganancia ahí va a ser mucho más chica. ¿Qué es una extensión de buffer pool? Es como crear una memoria virtual, es como tener un page file del sistema operativo, pero a nivel buffer pool de SQL Server. Entonces, yo voy a poder crear, por ejemplo, como estamos viendo aquí
en la presentación, en el slide, una extensión del buffer pool en el disco F, donde en este caso es un disco de estado sólido, de 50 GB, ¿sí? Para una máquina que tiene 32 GB de memoria RAM. Algunas cosas a tener en cuenta con esto. Obviamente que a mayor tamaño de buffer pool, y si está en el disco de estado, que esté en disco de estado sólido, va a ser tan rápido como tenerlo casi en memoria RAM. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta con esto es que el tamaño mínimo del buffer pool que puedo extender es lo máximo que tengo de RAM. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 32 GB de RAM en el SQL Server, no puedo crear un buffer pool de 16 GB. Tengo que crear un buffer pool a partir de 32 GB. Puede ser 50, como vemos aquí, puede ser 64 GB. Hay algunas recomendaciones de Microsoft con algunas pruebas que se estuvieron haciendo con la extensión de este buffer pool, que digamos tampoco puedo crear un buffer pool de 500 GB, ¿no? O sea, tenemos como hay un tope entre una recomendación, ¿no? De 4X, 6X básicamente de lo que estamos haciendo. Entonces, es una feature muy interesante porque estoy tocando la arquitectura de SQL Server sin tocar las aplicaciones y aumentando la performance, que es a veces mucho donde a las empresas más les cuesta. Si bien las aplicaciones deberían estar pensadas para que sean escalables, que estén bien programadas, que tengan las mejores prácticas, que usen bien la tecnología, muchos sabemos que hacer a veces una reingeniería de esto puede llevar meses, años o ser en algunos casos casi inviable. Este tipo de soluciones donde yo puedo extender la memoria del buffer pool con una solución de estado sólido para mis sistemas transaccionales va a mejorar la performance global de mi servidor de base de datos a un costo de implementación bajo, ¿no? O sea, esto básicamente corremos la query que estamos viendo ahí como ejemplo en el servidor de base de datos y vamos a poder extender esta memoria de buffer pool. Aquí hay unas queries nuevas que aparecen en lo que son las famosas DM o DMB, que son las vistas nativas de SQL Server, donde podemos buscar información, ¿sí? Obviamente que si aparece buffer pool ahora vamos a tener algunas vistas nuevas. Y también tenemos la posibilidad de apagar el buffer pool, ¿ven? Como aparece ahí como instrucción. Si bien esto es posible hacer, o sea, extenderlo se puede hacer casi en caliente, sin apagar servicio, pero hay algunas recomendaciones con el tema de apagar el buffer pool o cambiarle el tamaño del buffer pool. Eso, si bien se puede hacer en caliente, se recomienda tratar de hacerlo y hacer un reinicio del servicio, ¿sí? O sea, o hacer una ventana de una carga horaria de proceso medio bajo. Bueno, esta es la arquitectura que estamos viendo, que les contaba hace un ratito. La arquitectura estándar de SQL Server, donde tenemos nuestro transaction log, donde tenemos nuestro data file, donde nuestro engine va a buscar las páginas tanto de índices como de datos y tratarlas de llevar al buffer pool, donde tenemos toda una memoria, ahí a la derecha, y esa memoria tenemos la parte que se divide en lo que es el plan caché, que son los store procedures, y la parte de data caché, que es la parte más grande de esa memoria, y donde yo, digamos, puedo almacenar realmente las páginas que estoy leyendo del file system. Y a todo eso lo llamamos buffer pool. Lo que estamos extendiendo justamente es toda esa cajita que vemos ahí a la derecha. Bueno, acá tenemos algún tipo de operación, ¿sí? que podemos estar haciendo comparando con buffer pool extendido y sin buffer pool extendido. Digamos, cómo podemos ver el cambio de throughput y el cambio de comportamiento entre un ambiente y el otro. ¿Qué sucede con SQL 2014? ¿Qué está apuntando SQL 2014 como todo? Está apuntando a la alta escalabilidad, a la high performance, a bases de datos cada vez más grandes. Hoy en día quizás hablar de una base de datos de 1 tera es una base de datos estándar. Hablar de una base de datos de 10 teras, muchas empresas no se asustan. Y hay bases de datos superiores a 100 terabytes en lo que es mundo transaccional. El mundo de las bases de datos está creciendo
de forma exponencial en el mundo OLTP y también lo está creciendo en el mundo Data Warehouse. Y para eso hay que darle soporte desde las distintas plataformas que tenemos y en este caso la base de datos de Microsoft con SQL Server. Bueno, acá vemos una tabla comparativa de algunos escalamientos que hoy tiene SQL 2014, como por ejemplo soportar hasta 640 procesadores. Uno me dirá, bueno, yo tengo 8 procesadores, otros tendrán 16, otros tendrán 32, pero cada vez más en día se ven servidores más grandes, servidores de 96 núcleos, servidores de 256 núcleos, y hay instalaciones donde sí es, digamos, interesante tener esta performance. La posibilidad de las máquinas virtuales, esto es muy interesante, de tener 64 virtual processors si estoy virtualizando, hasta 1 tera RAM en una máquina virtual, antes podíamos tener mucho menos que eso. Y lo mismo con los nodos de un clúster, o sea, un clúster de SQL Server, sea activo-activo, activo-pasivo, bueno, ese tipo de clúster. Podemos ahora tener básicamente 64 nodos que armen ese clúster en vez de las otras limitaciones que teníamos antes, ¿no? Bueno, en storage también tenemos todo un escalamiento distinto, una forma de escalar distinto. Después, en la barrita del medio, vemos algo que es todo lo que tenga que ver con el gobierno de los recursos. Cada servidor, como sabemos, tiene consumo de CPU, consumo de memoria y consumo de throughput de disco. Ese consumo de throughput de disco lo vamos a poder manejar con Resource Governor de SQL Server 2014. Antes no lo podíamos hacer eso, podíamos solamente manejar, controlar que una aplicación no consuma más de tantos CPU en el SQL Server, de tanta memoria, hasta SQL 2012. Esta es una feature que salió en SQL 2008, ¿no? Resource Governor. Bueno, en 2014 se agregó la posibilidad de poder controlar el consumo de disco y decir, por ejemplo, que una aplicación ERP puede consumir 1000 IOPS, pero la aplicación de reportes no va a consumir 1000 IOPS, sino a consumir 100 IOPS. Con lo cual, si pide mucho más, los va a poner en una cola el propio motor de base de datos, cosas que no compitan entre ellos y no se nos genere un cuello de botella en la instalación. Bueno, esto es básicamente un resumen también con Windows Server, ¿sí? El escalamiento de los procesadores que decíamos, la cantidad de los cluster nodes que podemos hacer, la densidad de las máquinas virtuales que podemos tener en un servidor de clúster de máquinas virtuales. Esto está apuntando, digamos, no solamente a los grandes data centers, sino también a instalaciones OLTP o Data Warehouse que requieran gran procesamiento. Otra de las opciones en performance es la posibilidad de que cada vez que hacemos alguna operación como DBA, por ejemplo, un rebuild de un índice, que esa operación tenga un tiempo máximo de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, eso básicamente es, mirá, yo hago un rebuild de un índice, pero puede tardar 10 minutos, 1 hora o 60 horas, por más que lo haga online esa operación. Y yo quiero ponerle un tiempo a eso. O sea, no quiero que tarde. Si digamos, tarda más de 20 minutos, quiero que cancele. Bueno, eso es lo que voy a poder definir en mi SQL Server 2014 para poder, digamos, controlar estos tiempos, este manejo de bloqueo y las prioridades de bloqueo. Después tengo otra opción interesante en lo que es transacciones, que el SQL Server, o como otras bases de datos, si yo escribo un insert, un update y un delete, espera que se haga el commit para devolverme el OK a la transacción. Si bien eso es una técnica recomendada por la mayoría, para saber que eso se hizo, yo puedo ahora cambiar ese funcionamiento y hacer que, digamos, que me lo dé a nivel memoria. Entonces, me va a decir, lo hice, está, digamos, no se hizo el checkpoint, no se hizo nada de esa operación, y me va a librar más rápido la transacción. Obviamente, con esto aumento mucho la performance, pero pongo en riesgo la integridad de algunos datos. Es una feature que quizás lo podamos usar en algún tipo de operación que a nosotros se nos vaya presentando, ¿sí? Pero sepan que lo pueden aplicar. Bueno, con esto básicamente vamos cerrando lo que es la presentación, ¿sí? Yo les voy a dejar de vuelta mis datos,
¿m? Que están aquí, donde, digamos, es la página comercial de nuestra compañía. SQL 2014 da muchas ventajas a lo que es High Performance, muchas ventajas para el DBA, para el escalamiento, para un montón de operaciones. Es un cambio sustancial que se hizo con versiones anteriores. Es uno de los cambios de arquitectura más grandes que se le está haciendo al motor de base de datos. Con lo cual, si uno está buscando grandes throughput, gran escalamiento, es una de las soluciones más interesantes. Bueno, espero que les haya sido útil esta introducción a estas novedades. Y con el poco tiempo que nos va quedando, si quieren hacer alguna pregunta puntual, con mucho gusto vía chat las estaré recibiendo y respondiendo hacia ustedes. Muchas gracias. Bueno, acá me están preguntando si es posible mantener los procedimientos armados en memoria sin usar la opción in-memory. Los procedimientos se mantienen en memoria, acuérdense que se compilan. Lo que acá estamos haciendo es que una cosa es la compilación y otra cosa que todo el código esté 100% in-memory. Entonces no hay más recompilaciones. La realidad, por más que esto sea una feature, si vos me preguntás a mí, deberías tener problemas de muchas compilaciones por segundo para que esta feature a vos sí te impacte en la performance considerablemente. En los últimos 6-7 años a mí no me ha tocado ya ver más problemas que la recompilación sea un problema. Quizás sí, en un caso como Bwin, que tiene 250.000 requests por segundo, esto de tener compilado 100% el código, el SP in memory, ayude. Pero los SP sí, vos lo ejecutás por primera vez y van a caché. Lo que no va a caché es todo el código, o sea, lo que va a caché es el query plan. Acá lo que estamos haciendo es mandar a memoria 100% del código. Espero con esto haberte respondido la pregunta. Me están preguntando si el buffer pool, un corte de luz, puede hacer que no se descargue totalmente en disco. Es igual que el buffer pool de memoria. O sea, a ver, el buffer pool no es la tabla in memory, lo que estamos haciendo acá es la memoria RAM del SQL Server que está usando, una parte la usa el buffer pool. Esa parte la puedo extender más allá de que no tenga la memoria RAM suficiente. Pues yo en vez de tener 32 GB de RAM, tengo 64 GB de RAM, mi buffer pool es más grande. Pero hay muchas instalaciones que no tengo eso. Tengo 32 GB de RAM y bueno, y quisiera tener un poquito más de buffer pool. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago eso? O pongo más RAM, por un lado, o bien pongo un disco de estado sólido. El funcionamiento es exactamente igual. O sea, la información que está en el buffer pool no es información que se esté persistiendo. ¿Sí? Los datos persistidos están en las tablas, en el MDF, en el EDF. ¿Mm? Me están preguntando si aumentó la funcionalidad y tamaño en las variables tipo de tabla. No, que yo tenga ese dato, no. Por lo menos yo no lo tengo presente ese dato. ¿Sí? Que ahí las variables tipo tabla se haya aumentado, digamos, a una capacidad.
Me están preguntando las migraciones. ¿Cómo hacer una migración de motores antiguos a SQL Server 2014? Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. ¿Por qué una excelente pregunta? Porque SQL 2014 no soporta más el modo de compatibilidad 2005. Con lo cual, si ustedes tienen SQL 2005, no van a poder migrar directamente a 2014. Si tienen un SQL 2008 o 2012 y el modo de compatibilidad de la base es 90, quiere decir 2005, esa base de datos va a ser convertida a 100. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Entonces, lo que hay que hacer acá es un plan de migración como cualquier versión de base de datos. Corran el Upgrade Advisor, que les va a ayudar a decir qué features no están deprecadas y no. Lean los libros online, les va a decir qué deprecaron en esas versiones y con eso hagan su plan de migración con las pruebas que eso requiera. Bueno, les agradezco mucho. Espero que lo hayan podido disfrutar. Gracias por las preguntas. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.